Fernando es licenciado en biblioteconomía. Él estudió en la Escuela Nacional de Bibliotecología y Archivonomía. Actualmente es estudiante de la maestría en bibliotecología aquí en la UNAM. Ha participado en diversas ponencias a nivel nacional e internacional. También laboró en la biblioteca del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades. Actualmente Fernando labora en un grupo de sistemas como auditor en plataforma de petróleos. Y en esta ocasión viene a presentarnos la siguiente ponencia, que lleva por título El comportamiento informativo en los alumnos de maestría de Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM en Twitter. Antes de ceder la palabra al licenciado, quiero comentar a los presentes y a los que están vía virtual, que esta mesa son básicamente trabajos que están desarrollando los ponentes dentro de sus estudios de maestría. Algunos son resultados y otros son algunas partes dentro de estas investigaciones que llevan a cabo. Entonces cedo la palabra al licenciado Fernando para que nos haga favor de presentarnos sus trabajos. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por su asistencia. También gracias por la invitación al doctor Calva. Y es un gusto estar en este segundo encuentro sobre usuarios. Bueno, el título de la ponencia es el comportamiento informativo en los alumnos de maestría de Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM en la red social de Twitter. Bueno, este trabajo pretende iniciar una exploración en los estudios de usuarios, dando prioridad a las redes sociales horizontales, es decir, las que no tienen una temática definida y que actualmente son de las más populares, como lo son Twitter, Facebook, entre otras. Bueno, durante la vida el ser humano tiene diferentes necesidades fisiológicas, necesidades afectivas, necesidades de información. Estas necesidades de información surgen cuando el hombre pasa de un estado primitivo a otro más evolucionado. Bueno, las necesidades de información se pueden manifestar en un comportamiento informativo. Este comportamiento es el proceso que realiza una persona en la búsqueda de información, la cual involucra diferentes actividades, de las cuales, de acuerdo a la doctora Hernández Salazar, menciona las siguientes: determinar su necesidad de información, también transformar esa necesidad en palabras o puntos de acceso que estén incluidas dentro del sistema, plantear esa necesidad a algún sistema de información, solicitar a los especialistas de este sistema que busquen y encuentren la información que se requiere, también realizar búsquedas en forma personal, utilizar herramientas secundarias y también ir directamente al acervo y tratar de encontrar el material. Bueno, por otra parte también tenemos la necesidad de socializar. Esta socialización puede ser el vínculo de una persona a la sociedad, donde se tejen diferentes redes sociales. Bueno, las redes sociales han existido a lo largo de la historia y pueden ser vistas como un conjunto bien delimitado de actores, individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, entre otras. Todas ellas vinculadas unas a otras a través de un conjunto de relaciones sociales. Y bueno, ya en el entorno de Internet también surgen estas redes sociales, y el éxito de las redes sociales en Internet se debe a que nos permiten hacer lo que hemos venido haciendo siempre, que es estar socializando, interactuando y tener un vínculo con la sociedad. Bueno, las redes sociales en Internet son un servicio web que nos permiten construir un perfil público o semipúblico en un sistema, también gestionar una lista de otros usuarios con los cuales se comparte un vínculo. También nos permite ver y cruzar sus vínculos y los realizados por otros en el sistema. Bueno, por otra parte, los estudios de usuarios, de acuerdo a la doctora Hernández Salazar, nos menciona que son un conjunto de técnicas de investigaciones sociales que sirven para determinar el comportamiento de los usuarios de la información. Y bueno, ya entrando a lo que fue la investigación,
tenemos que el objetivo planteado fue establecer el comportamiento que se tiene en la búsqueda de información, esto por parte de los alumnos de maestría en bibliotecología y estudios de la información de la UNAM en la red social de Twitter. Bueno, en cuanto a la metodología, se eligió hacer un estudio de usuarios por métodos directos. Como técnica de investigación se realizó una encuesta por correo electrónico, mediante el cual se indagó para que los usuarios definan los hábitos de información y también lo que se comparte en Twitter. Esto para poder identificar el comportamiento que se tiene en la búsqueda de información. Bueno, en cuanto a la población elegida para este trabajo de investigación fueron alumnos de la generación del 2011 al 2014, de los cuales se trató de aplicar la encuesta a todos los alumnos de dichas generaciones, por lo cual no se pudo aplicarlo a todos debido a las diferentes actividades y a la distribución geográfica de los alumnos. Bueno, en cuanto a algunos resultados, podemos ver que de la muestra investigada, únicamente el 53% tiene una cuenta de Twitter, a diferencia del mismo estudio aplicado a Facebook, que ahí el 100% tiene una cuenta de Facebook. Y bueno, en esta gráfica podemos ver que únicamente el 18% de los alumnos creen que Twitter les ayuda a resolver alguna necesidad de información académica. Y algunos motivos por los cuales usan Twitter para el contexto académico es la comunicación instantánea, también que se mantienen actualizados en cuanto a información, tienen una comunicación con usuarios y compañeros, también con investigadores, que son las más generales para usar Twitter. Y algunas necesidades de información que se manifiestan en Twitter están relacionadas a eventos académicos, información sobre recursos digitales, también para preguntar a colegas y estar en contacto con personas que son especializados en alguna temática. Bueno, en cuanto a la información que fluye en esa red social, en el entorno académico, podemos ver que el 71% de esta información es en español, mientras que el 29% es en inglés. Y bueno, los medios donde se recurre para obtener información, eso para cubrir alguna necesidad informativa en el ámbito académico, podemos ver que el 11% recurre a lo que publican los alumnos, seguido por los compañeros, también a colegas, y un 80% pues no recurre a esta red social. Bueno, en cuanto a las horas dedicadas en Twitter para su investigación académica por semana, en realidad es muy poca. El 9% le dedica 2 horas, un 3% le dedica 12 horas, un 6% le dedica 1 hora, un 3% le dedica 20 minutos, otro 3% le dedica 10 minutos y el 76% no le dedica ningún tiempo para la investigación académica en Twitter. Bueno, en cuanto a las fuentes de información que más se comparten en Twitter, tenemos que son libros, los que se comparten principalmente, seguido por videos, artículos, y lo que menos se comparte son los tutoriales. Bueno, la frecuencia que se pregunta a los colegas por medio de Twitter es muy poca, en realidad únicamente el 14% pregunta algunas veces, mientras que el 42% menciona que nunca pregunta, un 28% menciona que no cree que sea necesario, un 14% menciona que casi nunca. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, a la discusión de la presente investigación, podemos ver que se evidenció el uso de redes sociales horizontales, es decir, las que no tienen una temática definida. Esto por parte de los alumnos de maestría. Puede ser debido a la popularidad de estas redes sociales. Hoy en día la mayoría tiene una cuenta de Twitter o de Facebook, que son las más populares, entre otras. Y hay que enfatizar y dar prioridad también al alcance de estas redes sociales para el ámbito académico, que pueden ser una herramienta importante en la educación bibliotecológica y en la educación en general.
Bueno, respecto al objetivo planteado en esta investigación, que fue establecer el comportamiento que se tiene en la búsqueda de información, se pudo determinar lo siguiente. El 47% de la muestra no tiene una cuenta en esa red social, mientras que el 53% sí tiene una cuenta en Twitter. También podemos ver que la cantidad de horas dedicadas a Twitter por semana es muy poca. Únicamente el 9% le dedica 12 horas y el 76% no le dedica ninguna hora en el entorno académico. Y las fuentes de información que más se utilizan y comparten, lo que más se utiliza son los libros, imágenes, artículos, y lo que menos se utiliza son los manuales. Bueno, la frecuencia en que se pregunta a los colegas por medio de Twitter es muy poca. Únicamente un 14% pregunta a través de este medio de Twitter. Y pues eso sería a grandes rasgos los resultados de esta investigación, que es parte de un comparativo que se hizo también en la red social de Twitter. Y en este momento pues nada más les compartí los resultados de Twitter y nada más lo del comportamiento informativo. Y ya por último, quisiera invitarlos a usar estas redes sociales, bueno, los que imparten clases o que son profesores, para que utilicen las bondades que tienen estas redes sociales horizontales, que son muy populares y que bien enfocadas pueden ser una herramienta potencial para el ámbito académico. Eso sería todo a grandes rasgos y gracias por su atención. Bueno, pues agradecemos al licenciado Fernando su presentación de su trabajo y entonces ahora cedo la palabra al licenciado Edgar Guzmán Prieto, pero antes vamos a dar un pequeño resumen de su currículum. Bueno, el licenciado Edgar Guzmán es egresado de la carrera en Bibliotecología y Estudios de la Información por el Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras, aquí de la UNAM. Él ha sido becario dentro del programa PAPIT, aquí en la UNAM, de enero a diciembre de 2012, con el proyecto denominado Usuarios 2.0 de la Información Audiovisual y Textual. Ha participado desde el 2012 como ponente en los seminarios de investigación sobre usuarios de la información coordinado por el doctor Juan José Calva. Actualmente es alumno del posgrado de la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información dentro de esta misma casa de estudios. En esta ocasión, el licenciado Edgar nos viene a presentar un trabajo de investigación que lleva por título Los usuarios y el uso de Internet y las herramientas del web 2.0. Entonces, con esto cedo la palabra para que nos haga favor el licenciado Edgar de presentarnos su trabajo. Gracias. Sí. Muchísimas gracias, maestra, por la presentación y bienvenidos, buenas tardes a todos. Esta presentación les voy a hablar de diversos usuarios de estas herramientas web 2.0. Es un trabajo en conjunto de varios compañeros que estuvieron presentes en el proyecto de PAPIT y que aquí se los voy a presentar como un poco de resumen y a ver si nos pueden ayudar pues en la vida diaria o en la vida académica o en una biblioteca. En primer lugar, les voy a hablar de los usuarios aquí en un trabajo que se realizó de alumnos de educación básica. Son 3 escuelas secundarias, 2 se encuentran aquí en el Distrito Federal, en la delegación Xochimilco, y otra se encuentra en el Estado de México, que es la comunidad de Santa Catarina Ayotzingo. Estos usuarios son de escuelas, no son iguales. Una es una escuela secundaria general, una es una secundaria técnica y el otra les denominan escuela secundaria oficial por estar en otro estado de la República. Para hacer este trabajo se usó esta es la muestra que tenemos para poder encuestar a los alumnos. Se hizo en toda la escuela secundaria, tanto de primer grado, segundo y tercer grado. Lo rescatable de estas investigaciones que se hicieron es que, en primera,
todos los alumnos hacen uso de la tecnología, o sea, usan computadora, ya sea que la tengan en la casa, puede ser con o sin acceso a internet, también de que pueden ir a un café internet, de que pueden ir con el familiar, con el amigo, pero ya todos estos usuarios o ya todos los alumnos de secundaria ya hacen uso de la computadora para cualquier medio que lo quieran hacer uso. Aquí tengo dos gráficas. La primera es qué uso le dan al internet estos alumnos. Como podemos ver, de la escuela secundaria oficial, que es la del Estado de México, la mayoría sí lo hace para buscar información escolar. Posiblemente en este aspecto lo usen porque es una comunidad no muy que se dedican los familiares con la agricultura, a esa parte, al comercio, no son de la alta sociedad, posiblemente por esa parte se dediquen nada más a buscar información, y también porque a esos alumnos no tienen la computadora en la casa, sino van directamente al café internet para hacer uso preciso para buscar información que les piden en las escuelas. A comparación de las otras escuelas generales técnicas que sí ya están en una zona más rural, como que sí ya hay más comunicación, más servicios de móviles, por ejemplo, porque aquí se puede en la gráfica, a comparación de que ellos lo utilizan más para ver o escuchar programas musicales, ver videos y etcétera, a comparación de los otros alumnos. En la otra gráfica, en la de abajo, también qué sitios son los que recurren principalmente estos alumnos. Como podemos ver, pues la mayoría van a las redes sociales, ya casi todos hacen uso de estas redes sociales, ya llámese Facebook, Twitter, cualquiera. Y también se les preguntó sobre Google. Sabemos que Google pues no es un sitio de red, sino es un buscador, pero ellos entran directamente a buscar la información, pues porque la conocen y porque saben que les va a dar todo, ¿no? Según como a ellos les parezca. También hacen uso de Wikipedia. Por ejemplo, para ya saben, este sí es un sitio, es una herramienta de la web 2.0 que sí hacen uso de la Wikipedia. Ya entrando dentro de las redes sociales, tenemos para qué las usan principalmente estos alumnos. La mayoría los usan directamente para chatear, para estar en conversación con sus amigos, familiares o pues ya actualmente pues con cualquier desconocido que puedan encontrarse dentro de estas redes sociales. También otro para el intercambio de información de cualquiera que sea, el de que posté algo bueno, de que me gustó este video, lo comparto, o me encontré esta información, lo comparto directamente. También por ahí se va más o menos en buscar o solicitar información, pero esta información es información escolar. Ellos hacen referencia de que cómo solicitan esa información escolar, para qué, sino que les piden algunos profesores abren un grupo en Facebook y les piden que se unan y ahí empiezan a compartir las tareas, algunos ejercicios, algunas dudas que tengan estos alumnos. Pueden ver pues sí, un poco la gráfica, pero estas redes sociales se siguen utilizando principalmente para chatear. También se les preguntó si estas redes sociales les ayudan en los trabajos escolares. Esto viene en la gráfica de abajo. La mayoría pues dicen que sí, pues porque ya no es necesario trasladarse a la biblioteca, porque a ellos les pesa trasladarse a la biblioteca o trasladarse con el amigo, con el familiar, sino ya se pueden estar en contacto directamente, ¿no? Aquí directamente. Dicen que sí les ayuda las redes sociales para sus trabajos escolares. Antes de continuar, y también los que mencionan que no, dijeron que porque no es auténtica la información que pueden encontrar en las redes sociales, o porque solamente es para el chisme, o porque igual algunos sí prefieren ir a la biblioteca que estar buscando en internet o en las redes sociales.
Esto es lo que de los alumnos de educación básica que hacen uso principalmente de estas herramientas de las web 2.0 y de las redes sociales. Otro trabajo que les voy a presentar es de una comunidad académica de aquí de la UNAM, que son los universitarios. Este trabajo lo presentó la licenciada Torres Piñón con el título del uso de herramientas web 2.0 por los usuarios de la Biblioteca Central. De aquí, ella sacó una muestra de 36 usuarios, con lo cual fue entrevistar directamente a los usuarios de la Biblioteca Central, los que se encontraban ahí adentro de la biblioteca. En este trabajo se trata de identificar qué tipo de herramientas son las que usan y para qué las emplean los usuarios de la biblioteca. En esta primera gráfica, la del lado izquierdo, arriba, superior, esos son los niveles de estudios que tenían estos usuarios. Como sabemos, pues la biblioteca pueden llegar cualquier tipo de usuario a esta biblioteca central de aquí de la UNAM. Con el 8% tiene que son alumnos de preparatoria, con el 85% que son alumnos de licenciatura y con el 3% alumnos de posgrado. También una gráfica que nos presenta ella es que a las actividades con las cuales los usuarios realizan en Internet, la mayoría, casi el 100%, que es un 98%, es buscar información, sea cual sea la información. Con el 97% comunicarse con amigos, profesores, colegas. En un 87% con el intercambio de información, de documentos, videos, audio, enlaces, cualquier tipo de documento. Y con el 23% conocer contactos de intereses común, ya sea que se encuentren en otras partes del mundo o directamente aquí en el Distrito Federal, por ejemplo. ¿En dónde tienen acceso al Internet? Pues la mayoría lo tiene desde la casa, principalmente. También dentro de la universidad, dentro de un café internet o de la RIU, ya sea que tengan su laptop y se puedan conectar directamente a la RIU. Pero también, ¿qué herramientas hacen uso estos usuarios de la Biblioteca Central? Pues principalmente el correo electrónico, para estar comunicado y recibir noticias o cosas así. También el 92% pues hace uso de las redes sociales. Yo creo que si esta encuesta se vuelve a hacer, yo creo que vuelve a subir más. O sea, las redes sociales ya en uso ya va en aumento. Sea cual sea la red social, pero va en aumento. También el chat, páginas de almacenar archivos, por sea Dropbox, el Google Drive. Y también algunos ya usan usan blogs o grupos y también llegan a usar las wikis. Pero principalmente, ¿cuáles son las actividades para las que hacen uso de estas herramientas de la web 2.0? En primer lugar, comunicarse. Creo que ese es el motivo principal para que todos tienen una red social, por ejemplo, o algún uso de estas herramientas. Es para la comunicación. También, y aquí me sorprende mucho, y qué bueno, es buscar información académica. Que sí entren directamente a estas herramientas, que sí les ayudan muchísimo para su formación académica. También para compartir archivos o para actividades académicas o recibir información. ¿Qué sitios utilizan más? Principalmente YouTube. Pues YouTube para escuchar música, pero principalmente ese es el medio que le ven todos los usuarios, pero también podemos encontrarnos documentación o puede principalmente ser una fuente primaria al YouTube directamente. Podemos encontrar una bibliografía, no sé, conceptos, algún términos específicos, hasta esta ponencia podemos ya verlas aquí en YouTube, ¿no? Que nos puede ayudar muchísimo. También Facebook, Google+, Wikipedia, Hotmail Messenger, Twitter y Skype. Eso es por parte de los resultados que se vieron de ese trabajo de los alumnos que hacen, de los usuarios de la Biblioteca Central. Otro trabajo que también se presenta es el uso de Wikipedia. Este trabajo es presentado por el licenciado Sales Ortega, titulado El uso de Wikipedia por los alumnos de la licenciatura de Física en la UNAM. Él sacó la muestra de 105 alumnos, pero de estos 105 alumnos, 76 utilizaban o hacían uso de Wikipedia para su ámbito escolar.
¿Cuánto usaban ellos Wikipedia? Esos son ya los resultados. Principalmente una vez esto es a la semana, que tiene como tiene 21%, 2 a 4 veces a la semana, que es el 34%. Pero también, ¿por qué usan estos alumnos la Wikipedia? Lo que ellos contestaron es porque es fácil y es rápido de usar. Sirve para definiciones que ellos, pues es más fácil buscar en Wikipedia que en una enciclopedia, no ir a la biblioteca, es la forma en como los ven ellos. Para entender conceptos y ecuaciones, para conocer autores, experimentos para investigar, y también porque cuenta con fuentes bibliográficas. Lo ven aquí como una fuente primaria ellos, esta Wikipedia. Si ellos recomiendan usar Wikipedia, 60 alumnos contestaron que sí, recomiendan usar Wikipedia, y solamente 16 alumnos contestaron que no, que ellos no recomiendan usar Wikipedia. También algo que, ¿por qué no recomiendan? Es porque es muy conocida, y también porque se puede dar el caso de que la información que hay es errónea y poco fiable dentro de la Wikipedia. Otra pregunta que se les hizo es si ellos en sus trabajos o presentaciones que hagan, ellos citan Wikipedia. 32 alumnos contestaron que no, a comparación de ellos contestaron que sí, y 44 alumnos contestaron que ellos no citan Wikipedia. ¿Pero por qué no citan Wikipedia? Pues por vergüenza. Es el principal motivo por el cual no citan Wikipedia. No sé decir Wikipedia, pues cualquiera lo puede ser, ¿no? Cualquiera puede buscar en Wikipedia. No sé, se siente con vergüenza de poder citar en Wikipedia. O porque los profesores directamente les prohíben hacer uso de la Wikipedia. Son los principales motivos por el cual no citan, pero sí hacen uso de la Wikipedia, ¿no? En este caso, la Wikipedia por los alumnos de física, pues sí es usado o se puede ver como una fuente primaria que ellos pueden hacer. Yo les contesto, les hago una pregunta, y aquí tengo algunos profesores que yo conozco. Si ustedes dejarían que sus alumnos usaran Wikipedia para sus trabajos finales. Esa es una pregunta que ojalá me la contesten después de las ponencias que se les presente directamente. ¿Por qué? Porque también ya Wikipedia pues trata una forma de que todo sea fiable, ¿no? Directamente. Otro trabajo que les voy a presentar es de los trabajos anteriores fueron ya de los usuarios como personas físicas de las herramientas web 2.0, pero también tenemos a usuarios, y en este trabajo que nos presentó la licenciada Sánchez Flores, son las bibliotecas como usuarias de estas herramientas web 2.0. En este caso son los sitios de redes sociales. Ella hizo un trabajo exploratorio descriptivo, a diferencia de los trabajos anteriores presentados. Pretende describir y localizar cómo aprovechan las bibliotecas los sitios de redes sociales. El análisis lo hizo de bibliotecas universitarias mexicanas. Para la selección de qué sitio se iba a utilizar ella, pues se basó en un ranking de universidades que que están en la web. Y solamente tomó 5 bibliotecas que tienen Facebook, excepto el Colegio de México, que nada más tiene Facebook. Las otras bibliotecas, la Universidad Autónoma de Nuevo León sí tiene Facebook y Twitter. La única que no tiene Twitter es la biblioteca Daniel Cosio Villegas del Colegio de México. Las demás sí usan Facebook y Twitter. Ella lo que buscó es qué información es la que dan las bibliotecas. Lo que ella pudo encontrar es que dan información tanto de la biblioteca y también como cosas que no son de la biblioteca. Lo que son cosas de la biblioteca pueden ser promoción de los servicios, promoción de la biblioteca, invitaciones a eventos, talleres, recomendaciones bibliográficas, recursos que hablen de la biblioteca, o sea, hicieron como un retweet, o sea, igual lo sacaron de otra biblioteca y a ver si me puede servir para mis usuarios directamente. Recursos de promoción de colecciones, boletines, y también promoción de las cuentas de Facebook, fotografías de eventos, por ejemplo, promoción de la fanpage, de la página,
avisos de actividad de la biblioteca, promociones de servicios, charlas que se van a dar o recomendaciones de algunos recursos en línea que ellos tienen. De algunas publicaciones que no son relacionadas con la biblioteca, pues ella encontró que también están los de fomento a la lectura, algunos saludos, no sé, felicitaciones por el cumpleaños, invitaciones a eventos institucionales, algunas efemérides y recursos de interés, noticias, y también tenemos lo que es fomento a la lectura, pero ya impartido fuera de la biblioteca, pero dentro de la institución, en esta parte. También ella encontró una relación entre la participación de los usuarios o usuarios seguidores, por ejemplo, en la actividad dentro de la fanpage de las bibliotecas. Y por lo regular ellos solicitan información general, o sea, hacen una consulta, precisamente, quién sabe quién esté detrás de estas redes sociales. Esperemos que sea un bibliotecario para que los pueda ayudar en cualquier solicitud que les llegue. Preguntas sobre consultas, algunas sugerencias, retweets que publica la biblioteca y ellos hacen retweets o lo comparten dentro de su red social, las actividades de la biblioteca, los horarios, por ejemplo, preguntas sobre algunos servicios. Eso es lo que ella encontró dentro de esta biblioteca. Y estos son los trabajos que le estoy presentando. Podemos ver los usuarios de la web 2.0, tanto como bibliotecas y también como usuarios físicos, alumnos. Tenemos desde educación básica hasta alumnos de maestría, doctorado en el uso de estas herramientas. Y puedo concluir que con los avances tecnológicos pues va en crecimiento. También tenemos muchísimas herramientas de la web 2.0 que pueden desaparecer, pero también tenemos otras que se pueden llegar a desarrollar o que estas mismas también pueden llegar a crecer más, ¿no? Como tenemos aquí Facebook y Twitter, YouTube también, que son buenas herramientas. Y también de que podemos usarlas no solamente con la computadora, sino ya que también con el dispositivo móvil, la tableta, netbook, con el celular, con el smartphone, ya con cualquier dispositivo podemos hacer uso. Y también de que las bibliotecas, qué bueno que hagan uso de estas herramientas, así podemos hacer que los usuarios se lleguen a acercar a nosotros. Ya, pero también tenemos que ver que son usuarios ya no son internos, son externos que tenemos en esa parte, pero que también les podemos ayudar directamente. Y algo que yo sí recomiendo a las bibliotecas es que no solamente se queden en esa parte, sino que también ellos mismos traten de crear aplicaciones que les pueda ayudar a sus usuarios, no sé, aplicaciones de que les llega algunas nuevas adquisiciones o de que pueden tener en contacto directo ya con el bibliotecario, sino también es tratar no solamente usarlas, sino también de ya crear aplicaciones que puedan ayudar a la biblioteca, porque tenemos muchos usuarios y ya podemos hablar también alumnos desde primaria, porque ya aquí el gobierno de aquí de México ya les ofrece a los alumnos desde quinto a sexto de primaria una tablet para que ellos puedan trabajar, y creo que lo mejor es de que sepan usarlas con un buen fin, y más si es académico. Bueno, y con eso termino mi presentación. Gracias. Bueno, damos las gracias al licenciado Edgar por su participación y vamos a continuar con las presentaciones. El siguiente participante es el licenciado Amado Vilchis López y les daré unos datos en cuanto a su currículum. El licenciado Amado Vilchis es licenciado en Filosofía y también licenciado en Bibliotecología aquí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es estudiante de la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información, también aquí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue director de la Biblioteca de la Universidad Católica. Actualmente trabaja en el área de sistemas de la Dirección de Recursos Humanos del DIF. Ha participado en diversos encuentros y coloquios que se han organizado dentro de la temática de estudios de usuarios, también coordinado por el doctor Juan José Calva. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ceder la palabra al licenciado Amado Vilchis, que nos va a presentar un trabajo titulado La Web 2.0 en las vinícolas de Querétaro,
un acercamiento desde sus sitios web. Entonces, demos la palabra al licenciado. Gracias. Buenas tardes y sean todos bienvenidos. Muchas gracias, doctor, por la invitación a la participación en el encuentro. El tema que les voy a exponer es así, él lleva el título de la web 2.0 en las vinícolas de Querétaro, un acercamiento desde sus sitios web. Este tema yo he dispuesto aquí un orden, digamos. Voy a exponerles una parte de introducción, una parte que se ha denominado análisis de la web 2.0 y después ya entramos de pleno a la comunidad vitivinícola del estado de Querétaro. Es muy interesante este tema porque es una comunidad naturalmente, bueno, por sus propias características es distinta a la académica. Es una comunidad que ya una vez que se acerca uno a ellos se da cuenta que no tienen bibliotecas. Esto se desarrolla en Querétaro, pero propiamente en la parte que ahora se le llama el Corredor del Vino. Tal vez han oído hablar de ahora se llama la Feria del Queso y el Vino, que el Corredor del Queso, que es la parte que va de San Juan del Río, Tequisquiapan y Ezequiel Montes. Entonces, bien, durante el día hemos trabajado mucho el asunto de la web 2.0. Entonces, de alguna manera sabemos que al tratar de comprender la web 2.0, los elementos que inherentemente están dentro de ella, nos va a poder dar un ámbito de su aplicación o de su explotación ya en un ámbito que no es el académico, en donde nosotros ya no tenemos que recurrir directamente a una biblioteca. Es más, no existe. Por ejemplo, en la investigación, hay una universidad en San Juan del Río, hay escuelas en Ezequiel Montes, en Tequisquiapan, pero no hay una biblioteca especializada en vino. Entonces, es más interesante porque entonces cómo resuelven ellos sus problemas o sus necesidades de información. Entonces, de alguna manera se trata de ver de qué manera ellos pueden encontrar en la web 2.0 una solución a sus necesidades de información. Esto nos conduce naturalmente a tratar un nuevo modo de investigar, es decir, de qué manera al tener una necesidad de información yo puedo solventarla. Entonces, esto también nos lleva necesariamente a buscar alternativas para hacernos de la información y poder de esta manera resolver estos problemas. La web 2.0 tiene su origen en Internet, naturalmente. Internet ya a estas alturas ya prácticamente va a cumplir 65 años, 70 años, desde que se gesta allá por los años 50 y ha ido evolucionando. De hecho, aunque no es una constante, ¿verdad? O no sé si hay un estudio así tan explícito, pero cada 10 años ha sufrido modificaciones muy fuertes. Digamos que la parte que nos va a ocupar a nosotros, que es la web 2.0, esa se da a partir del 2000. Ya también se habló hace un momento de esta parte como histórica de la web 2.0. Entonces, esta web nos ofrece un espacio abierto en donde tiene muchas características, ¿no? Entre ellas que se vuelve completamente una comunidad. Hace rato uno de los doctores decía, paradójicamente se habla de una comunidad como individualizada o de un individuo dentro de una comunidad virtual, es decir, que está dentro de una comunidad tal vez sin que físicamente jamás llegue a conocer a los demás. Esta parte de ir introduciéndose dentro de un ámbito virtual nos lleva necesariamente a posicionarnos en la reunión alrededor del 2003, cuando surge propiamente la web 2.0. La web 2.0 surge precisamente porque llega una época crítica. De hecho así lo manifestaba el doctor Gama, que fue el primero que tocó este asunto el día de hoy, en donde en esa época de crisis, que les digo, casi coincide con otra década,
evalúa o pone en la mesa para evaluar lo que hasta ahora era el Internet. Y entonces se habla de un Internet poco amigable, se habla de un Internet impersonal, se habla de una pasividad hasta entonces del usuario frente a esta herramienta, ¿no? Entonces se dice, bueno, ¿qué sucede con el Internet? Es decir, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? Y resulta que en esa crisis tan fuerte que tiene, evoluciona de una manera radical. Es decir, inicia un nuevo periodo en donde O'Reilly marca que estas son unas de las principales características, ¿no? Y dice que tiene que ver la Web 2.0 con un software social, bueno, así le llaman, una arquitectura de la participación, contenidos generados por el usuario, etiquetas, sindicación de contenidos y redes sociales. Esas son algunas de las características que se manejan como Web 2.0. Quiero aclarar que estoy tratando de dar este panorama como de antecedentes para poder ver o visualizar lo que ha hecho esta comunidad vitivinícola respecto de su labor dentro de la comunidad o su difusión ad extra, ¿no? Es decir, hacia los demás. Planteo aquí lo que le llaman el meme, ¿no? El mapa conceptual de la Web 2.0, precisamente propuesto por O'Reilly, ¿no? En donde la web se convierte en una plataforma en donde cada persona controla sus propios datos. Se vuelve la cantidad de servicios se vuelve prácticamente ilimitada. Entonces, se habla de la apertura, el Open Access, ¿no? El famosísimo Open Access. Entonces, todos estos elementos de alguna manera van enriqueciendo la propuesta de la Web 2.0. Entonces, dentro de este asunto podemos ver una diferencia entre, que también se habló hace un poco, la diferencia entre la Web 1 y la Web 2, y si después iba a haber una Web 3, y de hecho yo creo que mientras estemos en este ambiente, la web va a seguir evolucionando, y de hecho ahora se habla de la web semántica, ¿no? Que es ya la combinación de muchísimos elementos más que en cierto modo van complementando todas las investigaciones. Entonces, una diferencia esencial en este asunto de la Web 2.0 es que una página web que se limita a mostrar información y que ni siquiera se actualiza, forma parte de esa primera generación, es decir, en donde el usuario era como estático, como simplemente estaba observando, o quien subía la información era el dueño de esa información y nadie más podría modificarla, ¿no? En cambio, cuando las páginas ofrecen un nivel considerable de interacción y se actualizan con los aportes de los usuarios, se habla de la Web 2.0, es decir, en donde ya el usuario no solamente es un espectador, sino ahora es parte, digamos, de los actores que intervienen en esta galaxia, ¿no? Que también así la han llamado algunos. Con la llegada de la Web 2.0 se produce un fenómeno social que va a cambiar para siempre la relación con la información, que también el doctor Ríos en la mañana fue bastante explícito, ¿no? Esta parte de la información, ¿qué hacemos nosotros con ella, ¿no? Entonces ya no es simplemente estarla como aceptando sin más. De hecho, ahora mencionó Edgar, el licenciado Edgar, la cuestión de la Wikipedia, ¿no? Es una manera de interactuar con personas que no conocemos. Se propone un tema y se discute y cada quien puede mantener una posición frente a una oración dada. En ese sentido también un usuario Web 2.0 será aquel que interactúa, analiza y opina, expresa su parecer en la red, realiza trabajos colaborativos y establece redes de socialización. Hace apenas antes de que nos fuéramos a tomar los alimentos, la doctora Isabel nos platicó sobre el usuario Web 2.0 y vemos que ya es una persona completamente activa dentro de ese marco.
bueno, dentro de esa, bueno, hace muchos años decían galaxia, ¿no? Pero finalmente sería así como ese sistema solar en el que existen muchos satélites y que parecería ser que fuera más bien como al hablar de, retomando la cuestión de la galaxia, es como si hubiera muchísimos sistemas solares, ¿no? Porque al final cada término o cada concepto se va adecuando a lo que va necesitando cada persona. Entonces, las redes sociales, o más bien para hablar, las herramientas de la web 2.0 se van a adecuar a un tipo de necesidad. Entonces puede ser que para alguien el Facebook o el Twitter sea el que solvente su necesidad en ese ámbito relacional. Y puede ser a quienes no necesiten una wiki, necesiten un blog o un microblog, pero ya cada parte de la web 2.0 resolverá una parte de sus necesidades. Bajo este esquema les comento las características de las que hablaba O'Reilly y que se da en ese ambiente. Mencionan en esa época de crisis, perdón, que les comentaba al principio, que se da ahí en el 2003, 2004, ellos mencionan que logran de alguna manera consolidar o rescatar su ámbito empresarial, que es en donde surge esto, a través de ver ahora a la web con estas características. La World Wide Web como plataforma, aprovechar la inteligencia colectiva, la gestión de base de datos como competencia básica, el fin del ciclo de actualizaciones de versiones del software, modelos de programación ligera, búsqueda de simplicidad, el software no limitado a un solo dispositivo, experiencias enriquecedoras del usuario. Este esquema o estos 7 parámetros prácticamente son los que van a estar a la base de la web 2.0, y sobre este ambiente es que se van a ir relacionando el desarrollo de la web 2.0 en todo el universo. Les voy a comentar brevemente el asunto de las herramientas, que es un poco lo que les venía comentando, que alguien puede resolver sus necesidades tal vez con una sola herramienta, o puede hacer que el conjunto de 1, 2 o 3 herramientas o más, al confluir en un solo elemento, le tenga un impacto dentro de una comunidad a la que está sirviendo, que finalmente de una u otra manera todos ofrecemos un servicio. Entonces, aclarando que no es limitativa esta lista, se pudo haber pasado algún otro elemento, pero dentro de las herramientas web se pueden destacar agregadores, dispositivos de almacenamiento, audio y podcast, blogs, buscadores, mensajería instantánea, cursos en línea, filtro social, fotos, gráficos y diagramas, mapas, marcadores sociales, microblogging, música, ofimática, páginas de inicio, presentaciones, redes sociales, tratamiento de imágenes, video y TV y wikis. Son algunas de las herramientas. Les insisto, no es limitativo, en este sentido es enunciativo prácticamente. Entonces, la más famosa, pues digo, no tengo que decirles, ¿verdad? Son las redes sociales, son las que han logrado al estar frente a la comunidad. Las redes sociales han permitido que se multiplique de alguna manera su acción. Por ejemplo, la red esta de Facebook se ha puesto en los últimos 2 años o 3 años, es tal vez una de las redes sociales más fuertes. Twitter no se diga. Entonces, cada uno tiene una especificidad. Nada más que mencionarla nos llevaría muchísimo tiempo. Voy a pasar rápidamente a la comunidad vitivinícola de Querétaro. Esta comunidad nos lleva necesariamente a hablar del vino en México, y hablar del vino en México nos transporta tanto al México prehispano como a la llegada de los españoles. Para los españoles era un elemento muy importante el vino. ¿Por qué? Porque formaba en principio parte de la dieta de ellos. En segundo lugar,
recordemos también que de alguna manera de los primeros personajes que llegan, vienen junto con todos los elementos que traían, llegan los evangelizadores. Y para la celebración de la misa era un elemento imprescindible. Por otro lado, en México ya había uvas. De hecho, hay en Puebla, si no mal recuerdo, hay todavía una parte, y una ocasión que fuimos ahí hacia Necaxa, hay una parte que venden el vino de Acachul, ¿no? Así le llaman, y todavía lo venden. Aclaro que esa uva no es la vitis vinífera, es decir, esa no existía en México. Y esta uva, que es la traída por España o en aquellos años, es sembrada. Y en este sentido, nos dice la historia, que es a Cortés a quien le corresponde el mérito de haberse adelantado 350 años a esta labor al injertar la vitis vinífera en las parras que ya existían aquí. Entonces, esta labor de Cortés lo lleva a poner de hecho lo ponen por escrito y se mandata que se tiene que sembrar la uva, en fin. Después pasan cuestiones muy complicadas en México. ¿Por qué? Porque se empieza a producir mucho vino, con todo y eso en 1597, don Lorenzo García funda la primer vinícola de América, ¿no? Entonces, pero ya en esas épocas se empieza a dar una prohibición de la plantación de parras y se prohíbe. Se le suma a esa prohibición, más o menos son 200 o 300 años, y será hasta 1880 más o menos, cuando se retoma otra vez la cuestión del vino. Y propiamente será después de 1940, 1950, cuando realmente surja el vino. A esta actividad que se desarrolla prominentemente, bueno, en Parras, Coahuila, hoy por hoy en Baja California, en fin, le toca también a Querétaro. Y en Querétaro, al principio de la década de los 60, se empieza de nuevo a retomar la cuestión de sembrar el vino. Y viene un auge, digamos. Entonces se establecen, más o menos de los 70 para acá, las casas más antiguas ahí en Querétaro es La Redonda, Cabas Freixenet y Viñedos Azteca. Viñedo Los Rosales, Dorantes Cervera, Vinícola San Patricio y Vinícola de Tequisquiapan, tienen más o menos, son de la misma época, aunque su producción es considerablemente menor. Aquí una parte muy importante de la relación de las vinícolas con esta parte de la web 2.0 es que ellos, este análisis, lo referimos a qué hacen con esta información, qué tanto conocen el uso de la web 2.0. No abren las páginas. Así ya. Por decirles algo, una de las páginas bueno, si abre, tratan de usar agregadores, tratan de usar fotografías. Por ejemplo, esta de Viñedos Azteca trata de combinar una filosofía que ellos tienen, es decir, el ingeniero Jorge Ferreira decía que él trata de combinar el vino con una raza de caballos azteca, por eso se llama Viñedos Azteca. Entonces, ellos en su página tratan de ofrecer todos los servicios y de darse a conocer a la comunidad a través de esto. Entonces, el análisis de las páginas va en el orden. Perdón. Rescatamos algunos elementos que debe de cumplir una página web.
buen diseño visual, orientada al usuario, interfaz de usuario bien pensada, navegación primaria desde el primer pantallazo, repita la navegación en el pie de la página, contenido significativo, una sólida página acerca de información de contacto, formularios, búsqueda, registro. Estos son elementos de la web 2.0. Entonces, la idea fue ver cuántos de estos elementos estaban presentes en sus páginas. Es decir, esa misma comunidad ha explotado esos elementos y pasa un poco lo que nos sucedió en la mañana con la exposición del doctor Gama, de la preparatoria, de la Samuel Ramos, que en general hay muchos elementos que se desconocen. Entonces, bajo este esquema, podríamos decir que por ejemplo, quien más cumple con los elementos de la web 2.0 es Cabas Freixenet. Nada más que ellos tienen una cualidad, ella es como una filial de una vinícola española, que es también Freixenet. Entonces, digamos que ellos ya cuentan con un bagaje muy fuerte, muy poderoso, porque es una transnacional que tiene varias filiales. Y sin embargo, logran rescatar completamente muchos de los elementos web. La Redonda, que también, bueno, esa es completamente mexicana, pero el dueño viene de Italia, también de alguna manera rescata muchos de los elementos de la web 2.0, con la intención de darse a conocer, y entonces ellos mismos, la preocupación general es la cultura del vino, es decir, ir recuperando en un lapso de tiempo la cultura del vino. Entonces, con estos elementos, que son considerados dentro de la web 2.0, podemos ver que para poder solventar sus necesidades, en este caso la necesidad es llegar a los demás, logran establecer los criterios que le pueden dar ese conocimiento y acercarse a sus usuarios. Ya nada más para concluir, les comento el caso de Dorantes Cervera, espero que la va a abrir. Fíjense que esta vinícola hasta hace un año no poseía ni viñedos ni lugar de procesamiento, sino ellos compraban su uva y la procesaban en alguna de las vinícolas, la rentaban y sin embargo su página es atractiva, es impactante, tiene prácticamente todos los elementos y solamente hasta, creo que fue a finales del año pasado, cuando ellos compran 4 hectáreas para empezar a sembrar los viñedos. Lo que quiere decir que bajo un esquema de acción de los elementos de la web 2.0 le pueden dar una proyección muy grande a lo que hacemos. Naturalmente, estos elementos de la web 2.0 combinados con la actividad que nosotros tenemos como bibliotecólogos, le pueden dar a la bibliotecología y a los estudios de la información una proyección muy grande. Bueno, este es el estudio que les quise presentar. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos la participación del licenciado Amado Vilchis y vamos a dar la presentación a la última ponencia de esta tarde del licenciado Luis Alberto Fuentes Gatica. Para ello les voy a leer unas cuantas líneas de su currículum. El licenciado Luis Alberto Fuentes Gatica es estudiante, es egresado de la licenciatura y estudios de la información por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ya finalizó la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información. En unas par de semanas ya presenta su examen de grado. También es becario del CONACYT, ha participado en diversos seminarios, en coloquios, también organizados por el doctor Juan José Calva, y también ha elaborado algunos capítulos de libros, reseñas de libros, y bueno, sin más preámbulo, vamos a ceder la palabra al licenciado Luis Alberto con su trabajo titulado La búsqueda de información académica por los alumnos de la Facultad de Ciencias de la UNAM en la web 2.0 y son sus resultados de su investigación.
Pues adelante, licenciado. Bueno, muchas gracias, maestra, y gracias a todos por estar aquí en este horario, y gracias de nuevo al doctor. Bueno, ya mis compañeros anteriormente, y creo que todo el día hemos hablado ya sobre la web 2.0, ya se ha dado mucha de la información. Yo traía también algo realmente de lo que está dentro de mi tesis sobre la web 2.0, que realmente es una partecita de lo que yo he tomado, como por ejemplo, qué es la web 2.0. Ya muchos de ellos ya les dieron todo el entorno histórico, sino que a mí ya nada más me gustaría pasar mejor ya a lo que fue mi investigación, realmente, porque sería repetir lo mismo que muchos de ellos ya han comentado. Bueno, entre los objetivos de mi trabajo, que fueron determinar las fuentes que ellos más acceden y a dónde acuden a consultarlas. Antes de esto, el trabajo fue hecho hacia los alumnos de física, matemáticas y biología. Sabemos que la Facultad de Ciencia cuenta con más carreras, pero las más importantes son estas tres. Son las que los alumnos, bueno, tienen más, la comunidad es más amplia, y donde se puede ver el uso más de esta web 2.0 que se analizó. Después, otro objetivo fue identificar los impedimentos, obstáculos, a los cuales se enfrentan para conseguir la información o acceder a ella. Otro de ellos es determinar si las fuentes y los recursos de información en Internet a los que acuden son suficientes para sus tareas, trabajos, investigaciones, etcétera, que realizan durante todos sus semestres y durante toda su carrera. En la hipótesis que estoy tomando, cabe aclarar que estas son tres, porque metí yo más hipótesis en mi estudio general, que bueno, estas son, los estudiantes de la Facultad de Ciencias recurren a consultar bases de datos en Internet para obtener su información. Los estudiantes recurren a los artículos publicados en revistas electrónicas para recabar información acerca de las materias que toman, y las redes sociales en la Facultad de Ciencias tienen una participación importante a la hora de compartir información, ya que contribuyen para su desarrollo académico. Fueron 3 de las 5 que yo estoy tomando para mi estudio. Bueno, la metodología es la siguiente. Como les comentaba, la Facultad de Ciencias cuenta con estas carreras, que es biología, física, matemáticas, actuaría, ciencias ambientales, ciencias de la computación y ciencias de la tierra. Son todas las que contempla esta facultad, pero las más importantes, bueno, que están dadas aquí en esta facultad y que los chicos, la población es mayor, es biología, físicas y matemáticas. Aquí lo explico, que para este estudio se tomaron estas carreras, que matemáticas cuenta con 1,338 alumnos inscritos. Esto es de cuando fue cuando se empezó a hacer hace 2 años que se empezó a hacer el estudio, porque yo creo que en esta época pues ya creció al 2014, ya creció más la matrícula de alumnos de cada una de las carreras. En física cuentan con 1,835 alumnos inscritos, y biología es la que tiene más, me cuenta con 2,362 alumnos inscritos. Y como les había explicado, pues por eso se tomó estas 3 carreras, porque son las con las que cuentan más alumnos. Y bueno, ya pasando a lo que son los análisis de los resultados generales, en las siguientes tablas se muestran las 3 carreras que se estudiaron para esta investigación y que son de gran importancia para la Facultad de Ciencias. Por este motivo, el estudio se ha basado en el comportamiento informativo que sus alumnos tienen a la hora de buscar información en la llamada web 2.0, y que tienen un significado importante en sus carreras, ya sea al principio, en medio o al final de esta. Todo esto con un valor utilitario para mejorar la manera de buscar y corregir ciertas lagunas que pueden tener en la búsqueda concreta de alguna información. Dado que estos resultados son los generales, quiero explicarles esto. La suma de las cantidades expresadas en cada tabla no será las 243 que se tomaron al principio de toda la población, ya que estos son resultados generales, y al momento de que se les aplicó el cuestionario, no estuvieron el 100% de ellos no se recabó. Eso es por eso no aparecerán 243 en el resultado, que es mi resultado general de cada tabla que apareció. Bueno, en primera, una de las primeras preguntas que se tomó fue el género de los estudiantes. El primero es masculino, con 148 alumnos, y el femenino con 79 alumnos. En general, en las 3 carreras hay más, está como que el género masculino es el que está ahondado a las ciencias, estas son ciencias duras, ciencias exactas.
está más ahondado ellos, y aunque la mujer ya está con la participación dentro de estas disciplinas, pues todavía se ve que el sexo masculino sigue todavía a la cabeza de estas ciencias. Bueno, el semestre que cursan los alumnos no se tomó un semestre como tal, se tomó solamente a los alumnos, y se les tomó a todos los semestres que ellos cursando. Llegan desde el segundo hasta el 10º semestre. El número, el mayor que fueron de sexto semestre, que ellos tenían más, es donde están, según tienen más conocimiento en todas estas redes, y ellos tienen como que están más inmersos en esta. Por eso nos salió todo estos resultados, que desde segundo hasta 10º semestre, desde que ellos entran, algunos pues ya conocen estas redes, otros no, otros ya llevan rato estudiando y no, apenas están ingresando a todas estas tecnologías que se están llevando a cabo. En la tabla 3, pues son los recursos de información, que por ejemplo se tomaron, en la pregunta se les preguntó, fueron bases de datos de revistas electrónicas, qué es lo que toman, bases de datos en general, los libros electrónicos, que los podemos llamar ebooks, las bibliotecas digitales y otros. Bueno, en esta facultad y en especialmente en estas tres carreras, prefieren utilizar las bases de datos de revistas electrónicas. Ya lo habíamos, yo en ponencias anteriores lo había comentado por qué utilizaban más las revistas electrónicas. Era porque ellos dicen que los artículos son más recientes. Sabemos que para las ciencias exactas un artículo más reciente y investigaciones recientes para ellos es más importante que cosas que hayan pasado ya, porque son investigaciones que ya están atrasadas para ellos y que necesitan tener más cosas actualizadas, es lo que necesitan ellos. Por eso utilizan más estas. Después pasamos con los ebooks, y también ellos utilizan mucho estos porque dicen que luego no encuentran el libro exacto en la biblioteca, y ellos pueden ir a consultar el libro, que a veces, en algunos casos llega a estar el libro, en algunos casos no llega a aparecer el libro electrónico, pero por ello ellos mismos pues todavía tienen esto. Bibliotecas digitales también mencionan, ellos ven en algunas páginas o sitios que pueden encontrar esta información reciente que se está actualizando diario con esta web 2.0, y que hay interacción entre tanto el que la crea como el que la está visitando. Bueno, en la tabla 4 se les preguntó el impedimento en consulta de recursos de internet, si ellos tienen algún impedimento para consultar estos recursos. La gran mayoría dice que no, o sea, que son accesibles, que porque como tienen la tecnología a la mano, ya no es como antes, que para utilizar una computadora era pues difícil, o que tendríamos que salir a un cibercafé, o en las escuelas no tenían la tecnología necesaria para poder consultarlas. Ahora ellos dicen que no, porque pueden consultarlas desde su tableta, desde su laptop que llevan, desde centros de cómputo en la universidad, etcétera. Toda esta información ellos no lo contemplan. En otra parte dicen que sí, en un 40% ellos dicen que sí tienen este obstáculo, pero muchos de ellos más que nada dicen que es por el idioma, no tanto por el no poder acceder a las redes o porque no tengan el recurso necesario para accederlo. Muchos dicen que es el idioma, o puede ser que las páginas donde quieren consultar su información, sabemos que en las ciencias exactas muchas páginas son de instituciones privadas, y pues no es fácilmente acceder a ellos. Hay documentos que a veces hasta no se encuentran en dólares, se encuentran a veces hasta en euros, y pues para ellos sí es un impedimento el no poder consultar y poder pagar esa cantidad para obtener un documento. Y otra parte, simplemente esa pregunta no la contestó, no le tomó en cuenta. En la tabla 5 es la utilización de bases de datos. Aquí ellos dicen que no, que al principio, tuve como que mis dudas, porque decían ellos, se confunden ellos en los términos. En los términos de utilización de bases de datos, ellos dicen que no las utilizan, siendo que anteriormente habían contestado que sí utilizaban bases de revistas electrónicas. Fue algo que yo analizaba,
y me di cuenta que al final que fue porque no entienden los términos, no se entiende la terminología. En un primer, en una prueba piloto que se hizo para uno de estos encuentros, se preguntó que si sabían que era un buscador, que si sabían que era una base de datos, cuáles conocían, y muchos como que se perdían. Era pérdida de que decían que una base de datos era una página, un buscador también lo ponían como si fuera ellos una página o un lugar. Algunos comentaban que era hasta un lugar donde podían encontrar información, algo que les facilitara la tarea diaria. Fue lo que encontré en la investigación anterior, antes de poder analizar ya en concreto a las 3 carreras como tal. En la tabla 6, que esta pertenece a una anterior, porque fue la que los que dijeron que sí, se les preguntó qué bases de datos especializadas en sus carreras utilizaban ellos, para ver si sí las conocían. Pasando a la siguiente tabla, nos damos cuenta que sí saben que existen bases de datos, pero ellos tienen los términos no los tienen bien acogidos todavía, no relacionan bien una base de datos con una página, con un buscador, y ellos algunas veces comentan. Por ejemplo, en el caso de la DGB UNAM, sabemos que pues es una base de datos que conforma otras más, en donde podemos ingresar, que la UNAM nos da el derecho de ingresar a otras cientos de bases de datos para poder encontrar esa información, no nada más de estas 3 carreras, sino de todo el universo que tenemos aquí en la universidad. En otras partes, pues esas son todas las que me comentaron, que utilizan, por ejemplo, Cielo, Redalic, Algabaese, Google Academics y PubMed lo utilizan la base de datos de la Conabillo, entre otras que están aquí, que a lo mejor muchos de nosotros pues ya las ubican porque las han utilizado o las han ingresado a ellas. Después en otra pregunta fue ¿por qué sacan información de las páginas web, de los blogs y de las wikis? Ellos comentaron, la mayoría dicen que es por un fácil acceso. Esta pregunta fue abierta y se tomó lo que ellos contestaron. Muchos de ellos contestaron que fue fácil acceso, que es confiable y sencillo. Algunos otros decían que pues por comodidad, porque no me paro de mi lugar, de donde estoy con mi computadora o en el lugar donde estoy, y se me hace fácil buscar algo rápido en la web y me encuentro un blog o una wiki, como lo comentaba el licenciado Edgar, que pues de las Wikipedias se hace fácil para encontrar un término, lo busco el término, de ahí me saca para poder yo saber qué significa eso y encontrar más. Y algunos dicen que por falta de tiempo. Sabemos que estas carreras pues tienen mucho tiempo, lo tienen a veces medido por tanto trabajo que tienen al realizar en materias que llevan, a veces que tienen materias seguidas y no tienen el tiempo suficiente para andar consultando o andar separando en la biblioteca, como ellos lo decían, para estar buscando información que a la mera hora no encuentran el material, y que para ellos es más fácil entrar a internet, ingresas más rápido y yo me encuentro con la palabra, me lo da el resultado y yo puedo seguir adelante con mi investigación. En la tabla 8 se preguntó de las redes sociales como una fuente de información. Aquí yo tenía, al principio de mi investigación, yo pensaba que el Facebook iba a ser una de las redes sociales con las que también, bueno, de las que más se hablara, o sea que iba a estar casi al tope de una lista de todas las que están aquí, que fuera la mayor que utilizaban ellos. Pero me doy cuenta que, como lo había comentado el licenciado Edgar, sí utilizan Wikipedia. Muchos decimos, es que no utilizamos Wikipedia. A lo mejor, como lo decía él, por miedo, porque los profesores nos dejan, pero sí lo utilizan Wikipedia. Pero no lo utilizan como para el decir, lo voy a utilizar como para sacar toda mi investigación de allí, y ya de ahí lo copio, lo pego y ya hice mi trabajo. No, lo utilizan para consultar alguna palabra o saber a lo mejor el significado de algo que simple, para poder ellos seguir con su investigación más adelante y no tomarlo Wikipedia. Ellos no tienen como que las ciencias exactas tienen como que más o menos no les prohibido o no les gusta citar a Wikipedia,
porque ellos dicen es que es información que pues cualquiera de nosotros que estamos en este lugar, en esta web, pues podemos editar. Después nos sigue YouTube. YouTube, muchos de los biólogos utilizan YouTube para ver los videos. Con eso se dan cuenta de todo lo que ellos pueden seguir, en sus investigaciones, de cómo realizar algún procedimiento, en alguna planta, en algún animal, cualquiera de ellos. Y nos seguimos con las siguientes redes sociales que, pues como les comentaba, el Facebook queda en un cuarto lugar, que también lo utilizan para poder compartir pues información académica. En la siguiente parte se preguntó los buscadores utilizados. La mayoría pues utiliza Google, que es el buscador que pues la mayoría de nosotros utiliza, y que creo que antes de que existiera Google pues estaba Yahoo, Bing, Ask o AltaVista. AltaVista antes de que existiera Google era bueno para hacer búsquedas, hasta para traducir era bueno. Llega Google y es el que más utilizan estos chicos. Después, los lugares de consulta de fuente de información. Para mí fue interesante saber desde dónde lo consultaban. Fue desde su casa, fue con la mayor que decían ellos, porque pues en mi casa pues estoy más cómodo, en mi casa tengo más acceso al internet que estando en la facultad, y no ando corriendo, no tengo más preocupación y no tengo más no tengo otras cosas que me distraigan o me hagan algo. Estoy en mi casa y puedo seguir viendo. En la biblioteca de la facultad, gracias al internet inalámbrico que existe. Y ya pasando con los demás, el centro de cómputo, la biblioteca central, otras. Y se preguntó también el Instituto de Biología, Física y Matemáticas, porque sabemos que muchos de ellos se recurren a sus institutos. Esas tres carreras pues tienen información dentro de ese mismo institutos. Después, la tabla 11 son fuentes de información de internet especializadas. Es casi más o menos es parecida a la anterior, nada más que estas sí ya son especializadas más que nada en sus materias. Aquí están todas las que ellos utilizaron, no nada más es de una carrera, son de las tres. Y la mayoría de ellos no contestaban por lo mismo, porque tenían como que el miedo de saber si sabían utilizar una base o no, como que no tienen los conceptos bien claros. Es lo que ellos dicen. Y bueno, como conclusión de esta presentación, pues los estudios de usuarios son de gran importancia para poder identificar las necesidades de los usuarios a los que se les proporcionan servicios, también conocer cuáles fuentes y recursos de información en la web 2.0 consultan ellos, y si son de utilidad o no, para con esto tener mejores servicios que puedan satisfacer sus necesidades de una manera eficaz. En esta última pregunta se puede llegar a una conclusión contundente, cual nos explica que los alumnos de las tres carreras conocen lo que la web 2.0 ofrece en cuanto a fuentes de información, pero falta saber diferenciar entre fuente, recurso, base de datos y buscador, para con eso tener una idea más clara a la hora que les surgen las necesidades de información. Eso sería todo de mi parte. Pues le damos las gracias al licenciado Luis Alberto Fuentes por su exposición. Y haciendo un breve resumen de las ponencias que acabamos de presentar, para posteriormente ahorita pasar si hay algunas preguntas. El licenciado Fernando, expuso algunos conceptos de redes sociales, conceptos de estudios de usuarios, y algo muy importante que fue su investigación. Básicamente fue enfocada a una comunidad específica de alumnos de maestría, donde se estudió las fuentes que hacen uso en estas redes sociales, principalmente en el Twitter, ¿no? Nos explicó el marco metodológico. Asimismo, Edgar también expuso diferentes comunidades de usuarios, tomadas de algunas investigaciones realizadas por algunos colegas, en donde se estudian no solamente las comunidades de secundaria, sino a comunidades de licenciatura, posgrado. Y también haciendo un análisis de las fuentes y recursos que utilizan en Internet y en estas redes sociales, básicamente en Facebook, en Twitter y Wikipedia. En cuanto a Armando también nos hizo Amado, ¿verdad? Nos habló acerca de las comunidades vinícolas, pero antes nos dio unos antecedentes de la web 2.0, un panorama de estas herramientas que se pueden encontrar precisamente en la web 2.0, y nos habló de los antecedentes de la industria vinícola en nuestro país. Sí, donde estudió diferentes páginas web, cómo están diseñadas, organización y distribución que tienen estas páginas web.
Y por último, Luis, que nos habla de una comunidad estudiantil en el caso de la licenciatura de Matemáticas, Física y Biología, donde se estudiaron el comportamiento informativo relacionado con las fuentes de información que se pueden localizar en las herramientas que están ubicadas dentro de la web 2.0. Entonces, vamos a dar, les agradezco a cada uno de ustedes su presentación y vamos a dar unos cuantos minutos para, no sé si hay algunas preguntas que tengan hacia los panelistas, ¿sí? A ver, aquí la doctora Isabel, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que tengo algún comentario o pregunta para los cuatro, individualmente. Entonces, rápidamente, a Fernando me ha sorprendido el escaso uso que hacen de Twitter, ¿no? Estos usuarios, ¿no? Si en tu estudio preguntabas por qué no usaban Twitter, no sé, si queréis que vayamos, o lanzo la pregunta a cada uno y vais como queráis, como Angélica. Pues vamos. ¿Me van contestando? Sí, que te vayan contestando, Sí, Isabel, ¿no? Sí. Bueno, este estudio, también se realizó el de Facebook y se hizo el comparativo de los resultados de Twitter y Facebook. En sí no usan, contestaron que no usan mucho Twitter debido a la nomenclatura de la red, que es un poco más limitada. Esa fue una respuesta de algunos. Y en cuanto a, en Facebook se vio, los resultados son totalmente, pues, diferentes, ¿no? Hay más actividad académica y, de hecho, de la muestra de los alumnos, el 100% tiene una cuenta de Facebook. Entonces eso depende de la estructura de la red social. Más amigable parece, Sí. ¿no? Facebook. Ay, gracias. Bueno, Edgar, en este caso no es una pregunta, es una respuesta. Preguntaba qué pensábamos los profesores con respecto al tema de Wikipedia. Yo puedo dar mi propia respuesta, ¿no? He cambiado con el tiempo. Hubo un tiempo, como aquí va todo tan rápido, ¿no? Con todos estos recursos y además todo va tan rápido, es cierto que hubo un tiempo en que para mí Wikipedia no ofrecía, no resultaba fiable por el hecho de que las entradas las hagan personas, pues eso, como tú, como yo, Entonces, pero es cierto, he advertido, porque yo misma utilizo Wikipedia y evidentemente no lo cito ni digo que la uso, pero la uso, pero he advertido que el propio recurso está cuidando muy mucho la calidad de sus entradas. Y ahora ya lo dudo. Es decir, como docente ya no sé si prohibir, de hecho explícitamente no prohíbo que se use, ¿no? Pero porque es cierto que en algunos casos yo personalmente he podido comprobar que las entradas son muy buenas, o sea, están muy bien, muy bien. Entonces eso, estoy ahí, no sé si... Ya no prohíbo. Antes sí prohibía, ahora ya no prohíbo, ¿no? Eso es un... Bueno, a Amado le quería preguntar si de todas las casas vinícolas de la zona que estás estudiando, si todas tenían web, o sea, página web. Y si fundamentalmente era promocionar, porque claro, ellos utilizan su web para promocionarse, ¿no? Sí, no todas las... No, efectivamente, lo que llama la atención es que las tres que son, digamos, las más fuertes, La Redonda, Cabas Freixenet y Viñedos Azteca, tienen, y les mencionaba el caso de Dorantes Cervera, tienen sus páginas web bien diseñadas, prácticamente todas cumplen con sus objetivos. Lo que llama la atención es que, por ejemplo, Vinícolas Tequisquiapan y Vinícola San Patricio, que tienen una tradición vinícola, no tienen página web. De hecho, será parte o la siguiente parte del estudio, verificar la razón, ¿verdad? Porque les comentaba, si usan las herramientas web, ¿no? Las más o menos 20, 22 que les nombraba, yo creo que pueden alcanzar un impacto social y
muy, muy grande. Por lo mismo su utilidad en ese sentido puede ser mayor. Pero esas dos no tienen página. Gracias. Y ya por último, me falta Luis. Me falta Luis. No, es un comentario, perdón. Es más, vamos, no es una pregunta, es un comentario. Es que me ha llamado la atención que entre los resultados que has obtenido, uno de ellos es algo que yo comentaba esta mañana en mi exposición con un estudio que habían hecho con estudiantes de distintos niveles en España, ¿no? Que ellos son usuarios de recursos 2.0, pero sin embargo desconocen la terminología o el concepto. Exacto. Entonces un poco quería, bueno, me ha llamado la atención esa no coincidencia, o sea, o a lo mejor habría que preguntarse si es eso. O sea, en tu caso usuarios universitarios en México con una ciencia pura, ¿no? En el caso de este que os comentaba esta mañana, estudiantes de distintos niveles básicos y esa circunstancia, ¿no? Y si crees que ahí podemos hacer algo, los bibliotecólogos. Es decir, desconocen cómo se llama las cosas y qué es cada cosa, pero la usan. Si nosotros tenemos que formarles o... Pues yo creo que por esa parte yo lo que pensaba después de esta tesis, que de tomarse en cuenta la facultad para que, como lo dice, muchos de ellos ya son nativos, porque estamos hablando de chicos que están entrando a los 18 años y que pues ya empezaron a utilizar las tecnologías y muchos de nosotros pues nos insertamos dentro de ellas y sabemos utilizar las herramientas, sabemos ingresar a internet. Y sabemos que está una cajita llamada Google que podemos buscar. Sabemos que la universidad tiene una página donde podemos también buscar. Pero pero muchos de ellos no se conoce el término. Porque se les pregunta ¿qué es un buscador? Y contestan páginas, contestan otra serie de cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente es un buscador. O una base de datos se contesta y no saben ni qué es. Yo creo que habría como labor de los bibliotecólogos que estamos ya en este ámbito, pues sí, como que a los chicos darles algún curso, no sé, yo tenía como en mente como algo propedéutico para que desde que ellos inician estas carreras se pudieran ingresar supieran y tuvieran el conocimiento de que cuando llegue alguien desconocido, no sabemos si en el futuro alguien llegue y les haga una pregunta, ¿qué es un buscador? ¿Qué es una base de datos? O enséñame a utilizar esta base de datos y uno se queda así de, pues, ¿con qué se come? Es lo que ellos, estaría muy bien aplicar algo así para que ellos tengan el conocimiento de qué se está hablando. Cuando se le dice, ven a buscar en este buscador, valga la redundancia, qué es lo que se está pidiendo. Y sí tendríamos como que nosotros intervenir en este caso porque pues estamos, como que nosotros somos los que tenemos ese conocimiento y podemos emplearlo utilizarlo para ellos, para que tengan esos conocimientos y ahunden más esos temas de investigación. Okay. Armando, me vas a odiar, pero ya estamos al límite de tiempo. Yo te pediría, no seas malto, que si tienes alguna duda, tú podrías, ¿no?, entablar alguna comunicación con los ponentes, ¿te parece? ¿Sí? Te salvaron. Entonces, nada más ocuparía este momento para entregarle sus constancias, ¿sí? A Fernando Crisóstomo. ¿Sí? A Edgar Guzmán. Amado Vilchis. Luis Alberto Fuentes Gatica. Pues les agradezco infinitamente que nos hayan esperado y los invitamos el día de mañana a continuar con esas mesas tan entretenidas dentro de la temática sobre usuarios web 2.0. Muchas gracias y que tengan buena tarde.